Los corintios estaban dejando llevar por la espectacularidad y el misticismo del don de lenguas, que también estaba de alguna forma, ¿cierto?, contaminado por otras religiones que estaban ahí en medio, el paganismo. Y la cual sin interpretación, dice Pablo, que era un don de edificación individual, ¿cierto? Si no hay intérprete, la iglesia no se edifica, ¿cierto? Sino que simplemente se edifica aquel que habla, ¿cierto?, con el don de lenguas. Entonces, en ese sentido, hermanos, el don de profecía es superior a la lengua. Y lo dice claramente en 1 Corintios 14:5. Dice que el don de profecía es mayor que el don de lenguas. Entonces hay una clara evidencia, hermanos, que hay un don superior. En este caso, el don de profecía. Ahora, cuando hablamos del don de profecía, por lo general, ¿cierto?, en algunas iglesias, ¿cierto?, tiene que ver con predecir el futuro. Pero Pablo también nos habla de que el don de profecía, ¿qué es lo que hace? Edifica, consuela y exhorta a la congregación. Usted lo puede encontrar en 1 Corintios 14:3. Entonces, si vemos también nosotros Colosenses 3:16, dice que en nosotros nuestros corazones abunde y en nuestra boca abunde su palabra, ¿cierto?, para poder edificarnos los unos a los otros. Entonces, en la iglesia debe haber un anhelo de procurar el don de profecía. Esto tiene que ver con hablar la palabra, ¿cierto? Atesorar nuestros corazones y exhortarnos los unos a los otros. Y ese debería ser, ¿cierto?, la prioridad de la iglesia. Entonces, en ese sentido, ¿cierto?, en esa comparación que Pablo hace entre estos dos dones, el don de profecía es más excelente. Amén. Y Pablo exhorta a los corintios a procurar los dones espirituales y a anhelar sobre todo el don de profecía. Entonces era necesario hacer esta aclaración, hermanos, para que cada uno de nosotros procure este don, que es el don de hablar su palabra, ¿cierto?, de poder, ¿cierto?, memorizarla, poder aplicarla y poder exhortarnos los unos a los otros. ¿Ya? Así que, haciendo esta aclaración, no sé si alguien quedó con alguna duda, ¿no? Vamos a proseguir con la clase. Y como dijimos, la clase tiene que ver con sostener la obra. Y vamos a ver algunos conceptos previos acerca del dinero. Que aquí es un tema que, ¿cierto?, que incomoda cómo van a hablar del dinero en la iglesia, pero la iglesia es el mejor lugar para hablar del dinero, porque lo vamos a hablar desde la palabra, desde las escrituras. Primero, hermanos, que el dinero, según las escrituras, es un indicador moral. Según las escrituras, el dinero es un indicador moral. ¿A qué nos referimos con esto? Es en donde van a estar nuestras prioridades, en donde va a estar nuestro corazón, ¿cierto? La palabra dice que donde esté vuestro tesoro, va a estar nuestro corazón, ¿cierto? Y el Señor en su ministerio, hermanos, dedicó bastante tiempo a hablar de la mayordomía y a hablar del dinero. Es más, si uno hiciera una contabilidad, 1 de cada 10 versículos de los evangelios hablan del dinero y de la mayordomía. Es más, el Señor habló más del dinero y de la mayordomía que del cielo y del infierno juntos. Entonces, para que veamos que este tema es de suma relevancia para nosotros. Entonces, hermanos, el Señor nos ha dicho a nosotros a través de muchas enseñanzas que nosotros somos mayordomos. La pregunta es siempre si somos buenos o malos mayordomos, ¿cierto? Eso lo hemos dicho muchas veces. Entonces, si nosotros analizamos, ¿cierto?, nuestra visa, nuestra cuenta corriente, nuestros cheques, nosotros estaríamos viendo ahí, ¿cierto?, a qué le damos más importancia en nuestra vida. ¿O no? En dónde están, ¿cierto?, nuestros deseos, nuestros afectos más profundos. Segundo, que también es un indicador de la salvación. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, en la vida de Zaqueo. Zaqueo se convierte. ¿Y qué es lo que hace de inmediato Zaqueo? ¿Alguien se acuerda? Él restituye, ¿cierto?, de lo que él, ¿cierto?, había sustraído, ¿cierto?, de su pueblo, de los mismos judíos, ¿cierto? Y también lo vemos en el joven rico, ¿cierto?, en una contracara a Zaqueo. ¿Qué le pasó al joven rico? Él no pudo, ¿cierto?, renunciar a las riquezas.
el amor a las riquezas pudo más, ¿cierto?, que el deseo del perdón y de la gracia de Dios. Entonces, hermanos, sin duda que también es un indicador de la salvación. Cuando nosotros nacemos de nuevo, ¿cierto?, somos nuevas criaturas, ¿cierto? Lo creemos. Entonces todos nuestros aspectos cambian. Entonces también el dinero y la forma en que nosotros manejamos el dinero, ¿cierto?, también debería ser transformado. Y tercero, hermanos, que también es un indicador de la salud espiritual de la iglesia. Siempre hemos dicho desde el púlpito que hay dos marcas que nos pueden decir cómo está una iglesia. Una es los días martes de la reunión de oración, la asistencia a esa reunión, y también las ofrendas, que parecieran ser ciertas cosas como, esas son cosas como, hermanos, secundarias. Pero ahí realmente donde podemos ver, ¿cierto?, cómo está la iglesia. Es como un termómetro, como un termostato de cómo está la iglesia. Y el Señor nos dijo en su palabra: mirad las cosas de arriba, no las que están en la tierra. Y el Señor nos dijo también en su palabra, nos invitó a acumular tesoros, ¿en dónde? ¿En la tierra o en el cielo? En el cielo. Y cada día que pasa, hermanos, estamos más cerca de nuestro verdadero tesoro, el cielo. Y estamos más lejos de lo que hay aquí en la tierra. Pero para aquellos que tienen su tesoro aquí en la tierra, es al revés. Cada día que pasa están más lejos del tesoro que tienen aquí en la tierra y más lejos, ¿cierto?, del tesoro que hay en el cielo, que es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el verdadero tesoro del cristiano. Entonces, hermanos, es un indicador de la salud espiritual, el dinero. Proverbios 3:9, que nos dice: honra a Jehová ¿con qué? Dice: con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces, con estas tres cosas, realmente, hermanos, vamos a ver básicamente dos pasajes que nos van a estar ayudando de cómo en comunidad debemos contribuir a la obra del Señor. Y el primero de ellos está en Crónicas, que son las ofrendas para el templo. Primera de Crónicas 29, del 5 al 9. ¿Qué dice este pasaje? Está ahí en el PPT, lo pueden leer junto conmigo o buscarlo en sus Biblias. Y se está haciendo la obra del templo. Y el rey David, ¿cierto?, hace esta pregunta al pueblo: ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo lo que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Geriel Gersonita. Y se alegró el pueblo, fíjense en estas cosas, estas características, eso que están ennegrecidas, esas frases. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová, ¿cómo nuevamente? Voluntariamente. Voluntariamente. Entonces vamos a ir un poco despedazando este pasaje. Y lo primero es: nosotros podemos ignorar esta pregunta. Nosotros como iglesia, como iglesia, podemos ignorar la pregunta: ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Porque esa pregunta, hermanos, también es para nosotros hoy día. Entonces la palabra, hermanos, es tan perfecta que justamente esa palabra hoy está en la frase, ¿cierto?, esa pregunta de David. Hoy, un presente continuo. Hoy nosotros, hermanos, deseamos de todo corazón hacer ofrenda voluntaria a Jehová. Y, hermanos, ofrendar, dar, ¿cierto?, de lo que tenemos, es una obligatoriedad en el cristiano. Primera de Corintios 16:2 dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, dice, ponga aparte algo de lo que ha recibido. Entonces, sin duda, hermanos, que tenemos una obligación, pero la palabra nos lleva a más allá, que nuestro corazón, ¿cierto?, tenga esa voluntad alegre de poder ofrendar al Señor. Lo segundo, que no hay generación, hermanos, de cristianos, y menos la nuestra, que pueda ignorar esta pregunta.
Usted no puede ignorar esta pregunta que el Señor nos hace a través de las palabras del rey David. Entonces, hermanos, esta pregunta es actual, es presente para nosotros. Es una responsabilidad, es una obligación, es un privilegio para el pueblo de Dios dar, ¿cierto?, a la iglesia. Y tercero, que el desafío sigue siendo el mismo. ¿Cuál es? Sostener la obra de Dios, el templo del Señor. Esa sigue siendo nuestra obligación. ¿Hay alguien que sea miembro de la iglesia y que no haya, ¿cierto?, leído el pacto de membresía? ¿Hay alguien que no lo haya hecho? Entonces todos lo hicieron, ¿cierto? Todos lo hicieron. Dentro de ese pacto, usted, ¿cierto?, hizo una promesa delante del Señor. Y dentro de esas promesas había una, ¿cierto?, que tenía que ver con sustentar la obra, ¿cierto?, y sustentar, ¿cierto?, los gastos que la iglesia posee. ¿Ese compromiso sigue vigente para usted hoy o no? ¿Sí o no? ¿Debería haber, ¿cierto?, un rotundo? Amén, sí, sí. Sigue vigente, hermanos. Sigue vigente mes a mes, semana a semana, domingo tras domingo, hermanos. Tenemos el deber y el desafío de sostener la obra de Dios, el templo de Dios. Hermanos, y cuando no lo hacemos, dice la palabra que nosotros somos ladrones, ¿cierto? ¿Se acuerdan que lo aprendimos en Malaquías? Vosotros me estáis robando a Dios. Y nosotros podemos decir, pero a Dios le pertenece todo. Y es verdad, a Dios le pertenece todo, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que evidenciar de todo corazón esa verdad. Porque es más fácil, hermanos, para nosotros dar cuando esa palabra se hace verdad en nuestra vida, que Él es dueño de todo. Porque si no es así, entonces lo que tenemos, ¿cierto?, es de nosotros. Y obviamente que ahí se nos hace mucho más difícil, porque creemos que eso es nuestro. Entonces, hermanos, cuando no damos al Señor, hermanos, según el mismo Malaquías, hay juicio para nosotros. Dice, maldita será la tierra. Y ellos plantaban una semilla, ¿cierto? Ellos sembraban en el campo, pero nosotros, ¿qué sembramos entonces como iglesia? Nosotros, ¿cierto?, nos salimos al campo a sembrar, ¿cierto?, tomate, papa. Bueno, algunos hermanos quizás sí. Pero, allá el hermano Bernardo y Romina dicen, sí, ellos lo hacen. Pero, ¿qué es lo que hace la iglesia? ¿Qué es lo que siembra la iglesia? ¿Qué es lo que sembramos, hermanos? La palabra de Dios, ¿cierto? La palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros no damos lo que le pertenece al Señor, entonces, sin duda, hermanos, que esa semilla se ve afectada. ¿Se está viendo ahí el PPT? No. Sí, ¿no? Sí. Entonces, vayan conmigo a Hechos 11, del 19 al 30. Vamos a ver aquí la prueba del templo. Vamos a ver que este desafío sigue vigente para la iglesia. Yo no sé si está viendo, no sé si los hermanos me pueden ayudar para que yo esté en línea con todos. Hechos 11, del 19 al 30. Sí. Entonces, vamos a leerlo. Yo sé que es un poco largo el texto, pero veamos, hermanos, un poco la biografía de esta congregación que es la iglesia de Antioquía. Lean conmigo, vayan viendo, hermanos, el proceso de ellos y cómo culmina. Ahora bien, los que habían sido esparcidos, dice, a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, fíjense en eso, vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con
con corazón firme, permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró lo trajo a Antioquía, y se reunieron con la iglesia por todo un año, y enseñaban a las multitudes y a los discípulos, y se les llamó cristianos, por primera vez, ¿en dónde? En Antioquía. Por aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría un gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea, y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces vemos, hermanos, que se forma una iglesia en Antioquía. Los apóstoles, los discípulos van para allá, ¿cierto? Los capacitan en la palabra, los ministran. Y viene, hermanos, un periodo de hambre. ¿Y quiénes son los que ayudan, hermanos, a Judea, a Jerusalén? ¿Quiénes son? La iglesia de Antioquía. Hermanos, la prueba del templo. Uno, hermanos, de las marcas de una iglesia verdadera, hermanos, es que ellos dan al Señor y sostienen al templo de Dios. ¿Y quién es el templo de Dios, hermanos? Su iglesia, nosotros. Entonces, así como los israelitas, ¿cierto?, dieron al Señor para poder construir el templo, la iglesia sigue dando al Señor para sostener a la iglesia, que es, hermanos, su pueblo. Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué marcas vemos en esta iglesia? Que Bernabé vio ¿qué cosa? La gracia, hermanos, de Dios entre los creyentes de Antioquía. La gracia de Dios. Entonces, una iglesia, hermanos, que da al Señor de todo corazón es porque ha sido impactada por la gracia. Los exhortó a que permanecieran fieles al Señor. Los primeros en ser llamados cristianos eran de esa iglesia. Y ofrendaron a los hermanos de Judea. O sea, sostuvieron el templo. Sostuvieron la obra de Dios. Entonces, ellos pasaron por la prueba del templo. Ellos, ¿cierto?, ratificaron que eran del pueblo de Dios, dando al pueblo de Dios, que estaba necesitado en este caso en Judea. Y probablemente ellos, hermanos, tenían el deseo de que cada domingo, hermanos, llegara, cada día del Señor, para poder dar, para poder ofrendar al Señor. Y pregúntate eso tú, hermano. Cuando tú te preparas para el día del Señor, dentro de tus ítems, tú sabes que tú vas a escuchar la palabra, ¿cierto? Tú sabes que te vas a reunir con los hermanos. Tú sabes que vas a orar junto con ellos. Vas a tomar la Santa Cena. ¿Deseas, hermanos, llegar aquí y dar tu ofrenda? Como un sacrificio, ¿cierto?, delante del Señor, preparado de antemano, y ofrecerlo a Él. Eso le pasaba a estos hermanos de Antioquía. Y fíjense que fueron los primeros en ser llamados cristianos. Entonces, hermanos, la reputación que ellos tenían, hermanos, por ser nacidos de nuevo, tenía también una conexión con esa gracia, y esa gracia se reflejaba en dar a aquellos que lo necesitaban. En este caso, los hermanos que estaban en Judea. Entonces, hermanos, fíjense cómo termina la oración de David en Primera de Crónicas después de que ellos dieron, y que debería ser nuestra oración. ¿Por qué? ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo. Hermanos, y ahí está la clave, hermanos. Reconocer que todo es de Dios. Y cuando reconocemos que todo es de Dios, hermanos, podemos dar de forma, ¿cierto?, dadivosa, con todo el corazón. Y de lo recibido de tu mano te damos, porque nosotros éramos extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Entonces, hermanos, si creemos que Dios es dueño de lo que poseemos, podremos ofrendar deliberadamente y generosamente. De lo contrario, hermanos, si creemos que nosotros somos los dueños,
obviamente nunca vamos a poder dar de forma generosa. Entonces, ¿qué es lo que más valoramos, hermanos, del Señor? ¿Sus dones o a Él, que es el dador de los dones? ¿Se dan cuenta qué es lo que valora aquí David? Él valora a quién? Al dador de los dones y no a los dones. Y esto lo enseñamos en la serie de Malaquías, cuando nosotros siempre tenemos un hijo y recibe un regalo. ¿Qué le enseñamos a él? ¿Que valore a quien le da el regalo o que valore el regalo? Nosotros le enseñamos que valore a la persona, ¿cierto? Al dador del regalo. Y nosotros tenemos que aprender esa lección primero, hermanos, con el Señor. Se lo enseñamos a nuestros hijos. Pero tenemos que aprender esto, que Él es, hermanos, dueño de todo. Y así, hermanos, también lo concebían los hermanos de Antioquía. Los hermanos de Antioquía entendían que todo era del Señor y que el templo debía sostenerse. Y en este caso el templo eran sus hermanos. Eran sus hermanos. Miren lo que dice el pastor, Marcos Peña. La forma en que manejemos nuestras posesiones da evidencia muchas veces de que no creemos que Dios es el dueño de todo. No creemos que nuestra ciudadanía está en los cielos y que Dios no nos puede dar más. Es porque somos incrédulos. Muchas veces la gente dice, lo hemos repetido aquí, yo no tengo porque, perdón, no doy porque no tengo. No doy porque no tengo. Y es al revés. Hermanos, es al revés. No damos, hermanos. ¿Por qué razón? Porque no creemos a las promesas del Señor. Amén. Entonces tenemos que creer a las promesas. La ofrenda de los macedonios, similar a lo que sucedió en el pasaje de Primera de Crónicas, pero ahora en el Nuevo Testamento. Ustedes van conmigo a 2 de Corintios. Vamos a 2 de Corintios. Capítulo 8. Vamos a leer del 1 al 5 y el versículo 9. Ustedes pueden leerlo completo en su casa. Dice, ahora hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos, en el templo. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente siguieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y el versículo 9 dice, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegaseis a ser ricos. Entonces, ¿qué cosas habla Pablo aquí? Primero dice, el versículo 1 dice, hermanos, ¿cierto? Dice, hermanos. Y una de las características que vemos en la carta de los Corintios es que cada vez que Pablo decía hermanos, era porque iba a tocar un asunto sumamente delicado. Cada vez que usted vea en 1 Corintios y 2 Corintios dice hermanos, es porque él va a tocar un asunto de suma importancia. Segundo, que la gracia es el don de Dios, hermanos, que hace posible y real la participación en la ofrenda y resulta en una demostración del amor cristiano como una respuesta al ministerio, en este caso de Pablo. Fíjense cómo partía el pasaje. Dice, ahora hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Entonces, nosotros muchas veces, hermanos, concebimos a la ofrenda, ¿cierto?, como un peso, pero acá el apóstol Pablo nos habla de que es una gracia dada por Dios, que es un privilegio para el pueblo de Dios ofrendar. Y era una demostración del amor cristiano que ellos tenían hacia quién, hacia el apóstol Pablo y hacia su labor hacia ellos en torno a la enseñanza de las Escrituras. Entonces Juan Calvino nos dice, no todos los hombres
consideran una ganancia dar, ni lo relacionan con la gracia de Dios. Entonces, muchas veces nosotros desconectamos, ¿cierto?, de nuestra cabeza que el dar no tiene nada que ver con la gracia. Y hermanos, acabamos de ver que todo tiene que ver con la gracia de Dios. Abraham, ¿se acuerdan que dio generosamente a Melquisedec? Y él tuvo un adelanto del Evangelio, un adelanto de la gracia de Dios. ¿Cuánta gracia nosotros hemos recibido a través de su palabra? ¿Tenemos mayor revelación que Abraham o no? Sí, tenemos mayor revelación que Abraham. Nosotros somos más deudores de esa gracia. Entonces, tenemos que definir, ¿cierto?, esa gracia también en nuestra forma de dar. La gracia define, dice Randy Alcorn, y pone en perspectiva nuestro dar, no desde nuestro altruismo, ¿cierto?, no esa capacidad humana de ver, ¿cierto?, al necesitado, sino desde qué posición. Desde la obra de Cristo, hermanos. Desde la obra del Señor, hermanos. Sin duda, hermanos, que todos podemos dar sin amar. Toda la gente puede dar sin amar. Pero no podemos amar sin dar. Porque el Señor lo define así. Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, que entregó. Entonces la naturaleza, hermanos, del amor está íntimamente conectada con el dar, ¿cierto? Con el ofrecernos, ¿cierto? El Señor se ofreció a su pueblo, se dio por entero. Entonces, hermanos, amar tiene una íntima conexión con el dar. Entonces, cuando Pablo escribe acerca de la riqueza de su generosidad, acerca de los macedonios, él no está pensando en riquezas materiales, porque sin duda que eran un pueblo necesitado. Recuerden que estamos en medio del contexto del Imperio Romano, ¿cierto? Donde había impuestos, donde había opresión, donde la vida cristiana no era simple. Pero ellos dieron, hermanos, mucho más allá de sus posibilidades, el texto. Y la palabra riqueza, hermanos, debe entenderse como algo espiritual en este pasaje, como también lo muestran otros pasajes de las epístolas paulinas. Por ejemplo, en Romanos 2:4 nos hablan de las riquezas de su benignidad, Romanos 9:23 de las riquezas de su gloria, Efesios 1:7 de las riquezas de la gracia de Dios, y Colosenses 2:2, por ejemplo, de la plena riqueza de un entendimiento completo. Entonces, obviamente aquí Pablo está hablando de una riqueza espiritual que poseen ¿quiénes? Los macedonios. ¿Y de dónde venía esa riqueza espiritual, hermanos? De la obra de Cristo, del Evangelio, de una comprensión, hermanos, ¿cierto?, profunda de la gracia. Pablo ve las riquezas en relación a ¿qué? A Jesucristo y la obra de redención. Él se regocija cuando la palabra de Cristo habita ricamente en los corazones y la vida de los creyentes. Y esto fue, hermanos, lo que observó en la iglesia de Macedonia. Entonces, hermanos, ¿cómo nosotros podemos ver esa riqueza en la obra de Cristo, hermanos? ¿Cómo podemos reflejar, ¿cierto?, esa obra en nuestras vidas? Dándonos los unos a los otros, pero también dando de lo que el Señor nos da. Entonces, hermanos, recordemos la ofrenda extraordinaria de la viuda. ¿Se acuerdan de la ofrenda de la viuda, cierto? ¿Ella cuánto dio? Todo lo que tenía, ¿cierto? Ella dio más allá del 10%, y sin duda creemos que el 10%, ¿cierto?, es una referencia histórica para la congregación. Y es un piso, ¿cierto?, para poder entrar en el gozo de ofrendar. Pero sin duda que podemos dar más allá del 10%. Y si ustedes se fijan en esa historia de la viuda, recordemos que ella tenía 2 monedas, ¿cierto?, que eran 2 blancas, que es un cuadrante, que es la 64ª parte de un denario que corresponde al salario de un día. O sea, era una ofrenda pequeñísima, si lo hablamos, ¿cierto?, en esas dimensiones. Pero comparado proporcionalmente a lo que daban los demás, ella dio todo. Ella dio todo. Todo lo que tenía. Y recuerden que ella tenía 2 monedas. Ella pudo haber dado el 50% y aún así hubiese sido una extraordinaria ofrenda. Pero ella dio las 2 monedas. Las 2 monedas, hermanos. Entonces, sin duda, hermanos, que tenemos que analizar la obra de Cristo, hermanos, y la forma en que nosotros estamos ofrendando. ¿Se condice, se relaciona la forma sacrificial con que yo ofrendo al Señor? Porque el sacrificio de Cristo, sin duda, hermanos, que
fue una obra extraordinaria para nosotros. Entonces, siguiendo con la ofrenda de los macedonios, ellos piden participar de esta ofrenda. ¿Cuántos de ustedes han pedido, hermano, yo quiero participar de esa ofrenda? ¿Sí? ¿Cuántas veces lo ha hecho? No levante su mano. ¿Sí? Hermano, yo quiero dar al Señor, quiero participar de esta ofrenda. Deberíamos, ¿cierto?, analizarnos con esta actitud de estos hermanos, porque eran hermanos. Y tenían algo extraordinario, algo más extraordinario, aparte de lo que nosotros tenemos. ¿En Cristo? Nosotros tenemos incluso más revelación que ellos, ¿no? Porque la palabra todavía no estaba completa, ¿cierto? No estaba el canon cerrado. Pero fíjense cómo se estaban dando al Señor. Ellos piden participar de esta ofrenda. También ellos califican esto como un privilegio, ¿cierto? Y la palabra ahí en origen es charis, que es un don. Como dijimos al principio, un don del Señor, dar a Él. Como un servicio también lo definen, como un servicio diaconal, ¿cierto? Y ellos también dicen que es para los santos, o sea, para el templo del Señor, porque recuerden que nosotros somos el templo de Cristo, para los santos, hermanos. Entonces, cuando nosotros ofrendamos, hoy tengo que darle esta ofrenda a este hermano. Ya tengo problemas con este hermano. No sé si es tan santo. ¿Cierto? Pero ellos califican esta ofrenda, ¿cierto?, a estas personas quienes van a recibir la ofrenda como santos, porque habían sido santificados por la obra de Cristo, hermanos. Y eso, hermanos, tiene que estar en nuestros corazones a la hora de dar. Nosotros, ¿cierto?, ofrendamos con 3 motivos, ¿cierto?, con 3 objetivos: sustentar a nuestros pastores, ¿cierto?, a los necesitados de la iglesia, y sostener, ¿cierto?, al templo, ¿cierto?, lo que gastamos. Y usted piensa, hermanos, por ejemplo, que sus pastores son santos, ¿o no? Sí, ¿no? Han sido santificados por la obra de Cristo. Entonces nosotros los sostenemos, ¿cierto? A los necesitados que están en medio de la iglesia, también, ¿cierto?, los calificamos como santos, ¿o no? Por la obra de Cristo, hermano. Entonces esto debe ser un desafío para nosotros. Y ellos se dieron a sí mismos. Ellos se dieron a sí mismos, hermanos. ¿Qué dice Simón Kistemaker sobre esto? Conscientes que Pablo y sus compañeros les habían llevado el evangelio de Cristo, los macedonios dirigieron su fervor también a ellos. Se sometieron al Señor y a sus siervos. El apóstol y sus ayudantes siguieron por completo a los macedonios para presentar un modelo perfecto de servicio mutuo. Los miembros se entregaron a servir al apóstol y él a su vez se dio a ellos sin reserva. Hermanos, yo estoy esperando que el pastor se dé así, como el apóstol Pablo, y de ahí yo voy a ofrendar así. Yo estoy esperando eso. Yo estoy esperando esto. Pero ¿se acuerdan también de Malaquías? ¿Cómo eran los sacerdotes en el tiempo de Malaquías, o no? ¿Te gustaría tener un pastor como esos que estaban ahí? No. No, porque eran malos, hermano, eran pésimos. Pero el Señor, aún así, les dice que esta es tu obligación, mantenerlos. Porque esa es tu obligación. De ahí en adelante, hermanos, el Señor, ¿cierto?, tiene que, sin duda, disciplinar a los pastores por su ministerio. Pero sin duda, hermanos, que en nuestra congregación estamos de acuerdo, yo creo que todos, que amamos el ministerio de nuestros pastores. Porque sin duda, día a día, semana a semana, tratan de hacerlo lo mejor para el Señor. Entonces, miren lo que dice Charles Spurgeon acerca del mismo pasaje. Ellos se dieron a sí mismos también enteramente y sin reservas. Eso queda demostrado por el hecho de que su dinero acompañó a la entrega de su propio ser. La ofrenda de sus personas fue seguida por la consagración de sus bolsillos. No fue la ofrenda mezquina de una lánguida devoción, sino que fue una entrega real y práctica de cada trozo de su ser para ser enteramente y para siempre del Señor. Entonces, hermanos, nosotros primero nos ofrecemos al Señor, pero una evidencia de que nos volvemos a Él es que nos volvemos con nuestras riquezas. El mismo Spurgeon dice: la mejor ofrenda que puedes presentarle a Cristo es tu propio ser, pues mientras no te hayas dado a ti mismo a Él, Él no puede aceptar ninguna otra.
Entonces, una evidencia de que la iglesia se está ofrendando al Señor es ver cómo están nuestras arcas, hermanos. Es ver cómo están nuestras finanzas. Entonces, el Pablo les dice, ¿cierto? En el versículo 9, ustedes ya conocen, lo leímos, ustedes ya conocen la gracia del Señor. ¿Ustedes conocen la gracia del Señor, hermanos? La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, primero, habla del conocimiento, lo que ustedes tienen en sus mentes, la gracia del Señor. Segundo, la causa. Pablo contrasta las riquezas de Cristo antes del nacimiento de Jesús con la pobreza de la existencia humana durante su vida terrenal. Y esto obviamente contrastándolo con lo que él tenía en el cielo, porque sin duda Jesús no fue pobre por la enseñanza popular que muchas veces se tiene. Porque sin duda, hermanos, que ser, en este caso, carpintero en esa época, ¿no? Tenía buenos réditos. Por si acaso, probablemente era de clase media Cristo. Y por otro lado, José y María tuvieron más hijos, ¿cierto? Entonces, para tener más hijos, él tenía que proveer. Probablemente era de clase media. Pero él está contrastando aquí, Pablo, ¿cierto? Las riquezas, ¿cierto? Del cielo comparado con venir aquí a la tierra y sufrir toda su existencia humana. Y el resultado, ¿cuál es el resultado que Pablo aquí nos habla? Ya somos ricos espiritualmente en esta vida y ricos más allá de toda comparación en el mundo venidero. Entonces, si los corintios eran ricos en Cristo, debían expresar su amor y gratitud a Él, ayudando a quienes, a los santos necesitados de Judea. Amén. Entonces, nos dice el mismo Spurgeon, lo que la iglesia necesita hoy, es un servicio más alegre, de mayor entrega. Si no servimos a nuestro Señor con alegría y por consiguiente no lo hacemos de todo corazón, Dios no amará ese servicio y no se obtendrá ningún resultado. Una cosa sé, que un dador alegre siempre desea poder dar 10 veces más de lo que da. Un hacedor alegre siempre anhela tener mayor capacidad para hacer más. Entonces, cuando tú entregas tu ofrenda, ¿tienes ese deseo de poder dar más al Señor? ¿O es al revés? Ojalá pudiera dar menos. Ojalá pudiera quedar menos, porque así pudiera comprar estas cosas que más me gustan. ¿Cómo, hermanos, tú estás ofrendando al Señor? De nuevo, el cómo es importante. Recuerden que el Señor se detuvo a ver la ofrenda de la viuda y de los fariseos para ver cómo, dice el texto, cómo ofrendaban. La actitud del corazón. Ahora, hermanos, vamos a ver el caso contrario. ¿Qué pasa cuando abandonamos la casa de Dios? ¿Hay ejemplos en la Biblia donde hermanos hayan abandonado la casa de Dios? Bueno, hay varios ejemplos. Los vamos a narrar rápido, hermanos, porque el tiempo siempre está en nuestra contra. Nehemías 13 del 10 al 11. ¿Se acuerdan? ¿Algunos reconocen este pasaje? ¿Qué pasa ahí, hermanos? ¿Qué es lo que sucede? Nehemías 13 dice lo siguiente: descubrí que las porciones de los levitas no le habían sido dado, por lo que los levitas y los cantores que hacían el servicio se habían ido cada uno a su campo. Por tanto, reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Entonces reuní a los levitas y los restablecí en sus puestos. ¿Qué había pasado, hermanos? La gente dejó de dar. ¿Y qué pasó con los levitas y los cantores y los sacerdotes? Tuvieron que ir a trabajar. Y esto el apóstol Pablo también le sucedió. Tuvo que ir a trabajar en tiendas porque no eran capaces de sustentarlo. ¿Cierto? Entonces, hermanos, la iglesia queda en descrédito cuando nosotros no somos capaces de sostener la obra de Dios, no somos capaces de sostener el templo del Señor. Y quiero que lo contrasten con Nehemías 10. Vayan conmigo a Nehemías 10. Del 36 al 39. Dice: y traer
a la casa de nuestro Dios los primogénitos de nuestros hijos y nuestros ganados, como está escrito en la ley. Los primogénitos de nuestras vacas y nuestras ovejas son para los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. También traeremos las primicias de nuestra harina, nuestras ofrendas del fruto de todo árbol, del mosto y del aceite, para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y del diezmo de nuestros suelos a los levitas, porque los levitas son los que reciben los diezmos en todas las ciudades donde trabajamos. Y un sacerdote, hijo de Aarón, estará con los levitas cuando los levitas reciban los diezmos, y los levitas llevarán la 10ª parte de los diezmos a la casa de nuestro Dios, a las cámaras del almacén. Pues los hijos de Israel y los hijos de Leví llevan la contribución del cereal, del mosto y del aceite a las cámaras. Allí están los utensilios del santuario, los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Así, ¿qué dice? No abandonaremos. Fíjense el contraste, hermanos. ¿Pero qué les pasó? Ellos habían hecho una promesa delante del Señor de no abandonar la casa de Dios. Pero hermanos, yo no he abandonado la casa de Dios, no me he ido. Pero una forma de abandonar la casa de Dios, hermanos, es no dar nuestras ofrendas. No dar nuestras ofrendas. Ageo 1 del 2 al 4. ¿Se acuerdan de que nuestro pastor predicó de esto? ¿Qué nos dice? Que ellos privilegiaban sus casas más que la casa de Dios. Y les dice, sus casas están, ¿cierto? Están adornadas con marfil. Pero ustedes no se preocupan de la casa de Dios. Y Hechos 5 del 1 al 11 se nos muestra, ¿cierto?, un matrimonio que no da a Dios lo que corresponde, ¿cierto? Y muere. Entonces, ¿cuáles son, ¿cierto?, las consecuencias inmediatas de no dar nuestras ofrendas? Según estos pasajes, el nombre de Dios es deshonrado. Y eso, hermano, ya debería, ¿cierto?, dolernos profundamente y volvernos al Señor. Segundo, los ministros dejan de hacer sus labores. Deben dejar sus labores y la iglesia se resiente de forma directa. La iglesia, hermanos, y sus ministros son objeto de la burla del mundo. ¿Se imaginan? Dejan sus trabajos, van al pastorado, al ministerio, y la iglesia no los puede sostener y vuelven al mismo trabajo a pedir, ¿cierto?, si le pueden devolver su trabajo. ¿Y qué pasó con tu iglesia? ¿Acaso tú no dijiste que Dios tenía poder para sostenerte? Entonces nosotros creemos, hermanos, que el Evangelio puede redimir, ¿cierto?, el alma, ¿cierto?, el ser de una persona. Lo creemos, ¿cierto? Pero muchas veces no creemos que el Evangelio puede sostener a una persona. Porque quien predica el Evangelio, dice el apóstol, que viva ¿de qué? Del Evangelio. ¿Sí o no? Que viva del Evangelio. Entonces, hermanos, creemos que el poder redentor del Evangelio es tremendo, profundo, pero no creemos que ese poder pueda transformar los corazones de los creyentes para que puedan dar de forma, ¿cierto?, dadivosa. Y lo último, hermanos, es que hay juicio de parte de Dios. El juicio le pasó a Ananías y Zafira y también le puede pasar, ¿cierto?, a nuestra iglesia. No estamos, hermanos, libres de esto. Entonces, concluyendo, una breve reseña, hermanos, de la remuneración de los ministros. Hemos hablado de esto muchas veces, pero sin duda que es importante. Recordemos, habían tres objetivos para las ofrendas, ¿cierto? Los necesitados, el sostenimiento de nuestros pastores y el sostenimiento del templo. Y esto lo vemos en el Antiguo Testamento. Los sacerdotes y los levitas, lo acabamos de leer, ¿cierto?, recién en Nehemías, eran sostenidos por los diezmos. Y el versículo 31 del Número, en el capítulo 18, habla justamente de la palabra remuneración. De la palabra remuneración. Entonces, y en el Nuevo Testamento, también, por ejemplo, en Lucas 10:7 y Mateo 10:10, se nos habla de la remuneración de los ministros, ¿cierto?, en la iglesia. Y el Señor les dice a sus discípulos, vayan, no tomen, ¿cierto?, ninguna bolsa. ¿Por qué? Porque donde los reciban, los van a alimentar. Porque dice, el obrero es digno de su salario. Entonces ese principio continúa. Entonces los que proclaman el Evangelio deben vivir del Evangelio, hermanos. Y nosotros podemos hacer viva esa realidad, hermanos. Viva la palabra. Cuando sostenemos a nuestros pastores. Entonces, los ministros, hermanos, tienen el derecho
de abstenerse de trabajar secularmente y ser sostenidos por la iglesia según 1 Corintios 9, del 3 al 14. Y Pablo habla también en este mismo principio de tener derecho a una esposa, pero él no lo tiene, ¿cierto? Pero él también en ese mismo pasaje dice, si yo tuviera esposa, ustedes tendrían que también sostener a mi familia, a toda mi familia, porque yo, en este caso, estoy sembrando en ustedes. Y cuando la iglesia, hermano, no es capaz entonces de sostener a quienes ministran la buena noticia del Evangelio, está proclamando la mala noticia de que el Evangelio no tiene el poder transformador para sostener económicamente a un ministro. Eso estamos proclamando, hermano. La mala noticia de que el Evangelio no tiene, ¿cierto?, el poder transformador en nuestros corazones para que nosotros podamos sustentar a los ministros de la palabra. Entonces, Pablo en ese pasaje de 1 Corintios 9, él habla, ¿cierto?, de tres analogías. Habla del soldado, habla, hermanos, de quien planta una viña, y habla de quien apacienta un rebaño. Y en cada una de ellas, cada uno de estos trabajadores recibe su salario. En este caso el predicador, ¿cierto?, el ministro de la palabra, también. Concluyendo, nos quedamos con estos comentarios de John MacArthur. Dice lo siguiente: los siervos del Señor merecen ser bien remunerados. Debemos pagarles tan generosamente como sea factible y dejar la mayordomía de su dinero a ellos, así como esperamos que la mayordomía de nuestro dinero sea dejada a nosotros. Usted espera, ¿cierto?, que nadie, ¿cierto?, se meta en sus finanzas, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Cierto? Todo obvio. Porque es nuestro sueldo, ¿cierto? Pero muchas veces nosotros, el pastor tiene que gastar en esto, y nosotros tenemos que estar monitoreando cada boleta, cada cosa que gana. No. Si usted lo escogió como pastores, hermanos, ¿usted cree que tienen la sabiduría para administrar ese dinero o no? Entonces, ¿por qué lo escogió como pastores si duda de eso? No están capacitados para ser pastores, ¿se dan cuenta, no? ¿Sí o no? Entonces, hermanos, cuidado con eso. Gálatas 6:6 nos dice que al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con quien le enseña la palabra. O sea, hay muchas formas de poder, ¿cierto?, ayudar a nuestros pastores, compartir con ellos, ¿cierto? Si usted ve una necesidad particular, poder ayudarlos. Entonces, 1 Timoteo también nos habla lo mismo. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, y ahí habla de honor, de la palabra honorario. El sueldo que nosotros recibimos es la misma palabra. Principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice: no pondrás bozar al buey cuando trilla, que el obrero nuevamente es digno de su salario. Sujel Michelin dice lo siguiente también: el sostén de los ministros será proporcional al aprecio del pueblo de Dios hacia las cosas espirituales que ellos proveen. Cuando el pueblo aprecia las cosas espirituales que Dios provee a través de los pastores, es compelido a mostrar ese aprecio a través de una provisión generosa. ¿Qué es lo que le pasó en este caso a los macedonios? ¿Cierto? Que ellos contemplaron la obra de Cristo a través de, ¿cierto?, en este caso del ministro Pablo, y ellos dieron una ofrenda, hermanos, saludable para el apóstol. Y cerrando, hermanos, tenemos que tener en cuenta que debemos mantener una buena conciencia, hermanos, en la mente, en los corazones de nuestros ministros. ¿Qué pasaría si ellos no pudieran proveer a sus familias? Sí o sí, día a día viviría pensando en eso si está en esa situación. Y el salario pastoral, sin duda, hermanos, que debe ser revisado periódicamente, tomando en cuenta el costo de vida de la ciudad, una comparación general de los niveles de ingresos promediados de la congregación y una evaluación que ese hombre ha hecho, ¿cierto?, que ha contribuido a la iglesia. Sin duda esas cosas hay que, ¿cierto?, colocarlas en la balanza. Amén. Entonces, la responsabilidad, hermanos, de la iglesia es sostener a la iglesia, sostener el templo de Dios, llevando, ¿cierto?, esa analogía de 1 Crónicas 29 a nuestra vida. Entonces, hermanos, cerramos. No sé si hay algún comentario, pregunta, Pastor Alex. Sí, que se mezclan dos cosas también, porque la ofrenda de Crónicas 29 y la ofrenda de los macedonios, así como también la ofrenda que pide Moisés cuando se está construyendo el tabernáculo, que es anterior al templo,
son ofrendas especiales y adicionales, no son las ofrendas obligatorias que ellos debían entregar. O sea, aparte de las ofrendas obligatorias que ya estaban establecidas en la palabra, ellos estaban sobre eso, ofrendando generosamente para algo adicional, y algo que se les pidió en ese momento. Entonces, incluso los macedonios se trataba de una ofrenda para los pobres de Jerusalén, no era la ofrenda para sostener a su iglesia de Macedonia. Entonces, por eso dice también que se esforzaron más allá de sus fuerzas, porque estaban sosteniendo literalmente 2 iglesias con esa ofrenda que estaban haciendo. Y en ese contexto es que el apóstol dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Es decir, ese pasaje no es un pretexto como se usa muchas veces para decir, bueno, yo doy como quiero, a veces siento un mes, otro mes no, o a veces siento más o siento menos, porque no está hablando de la ofrenda regular que se da al sostenimiento de la iglesia, sino de una ofrenda especial para los pobres de otra iglesia. Y por eso cuando el apóstol Pablo habla del sostenimiento de los ministros, en 1 Corintios 9, él dice, antes de decir que deben vivir del Evangelio, explica él que así como los que estaban en el templo, dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también, dice, ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Entonces, se establece una continuidad de la misma forma que en el antiguo pacto se sostenía a los ministros, se sostiene en el nuevo. No hay una ruptura ahí. Entonces debemos tener en cuenta eso para cuando analicemos estos pasajes, que incluso cuando se habla de ofrendas adicionales y especiales a las que yo ya debo dar, yo debo tener una actitud de generosidad y de disposición. Amén. ¿Alguien más? Pastor. En Lucas 19, en el relato de Jesús y Zaqueo, dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo defraudado a alguno se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y tiene que ver con lo que enseñabas tú. Quería enfatizar con este texto el hecho de que el dar de esta forma, el Zaqueo, que era contado por un ladrón, prácticamente un pagador de impuestos, viene previo, ¿cierto? Previo al dar. Es una actitud que nace de un corazón arrepentido, que ha contemplado la gracia del Señor. Y es hermoso lo que dice Cristo, porque dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. No por lo que hizo Zaqueo, por dar, sino porque el Señor pudo ver que en Zaqueo ya había habido una obra anterior al hecho de dar. Es decir, el dar de Zaqueo no es condicionante a la salvación, sino que si nosotros somos salvos, vamos a estar dando. Amén. Amén. Así es. Debería ser natural, ¿cierto?, para el creyente poder dar con ese sentir, de forma dadivosa, de forma deliberada, ¿cierto?, de forma generosa. ¿Alguien más para cerrar? Hermana Beatriz, y cerramos. Señalar 2 cosas, que al principio de esta serie, la imagen de la visión de iglesia que nosotros tenemos o traemos como cultura cristiana, y la imagen de lo que realmente debe ser, creo que nos representa bastante la primera imagen en muchos aspectos. Por eso creo que el Señor nos está dando duro, por decirlo así, porque tenemos que erradicar ideas que tenemos preconcebidas y de las que hemos hecho uso durante años de nuestra vida pseudo cristiana, por decirlo. Solamente decir que el Señor tenga misericordia de nosotros, que debemos arrepentirnos con todo nuestro corazón, porque no hemos dado conforme a lo que el Señor demanda de nosotros, porque no hemos entendido que ser parte de la iglesia no es solamente estar juntos y en comunión, sino que esto también tiene que ver con nuestra vida completa, con todo nuestro ser. Y eso, que el Señor nos ayude de verdad a arrepentirnos con todo nuestro ser. Amén. Amén. Que podamos, ¿cierto?, hacer eco de lo que dice Malaquías, que nos volvamos a Él, y Él va a volver, ¿cierto?, nosotros. ¿Y en qué nos volveremos? Dicen. Bueno,
en vuestros diezmos, vuestras ofrendas. Amén. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a ser fieles a ti, Señor, a permanecer fieles. Así como el apóstol, Señor, le decía, o describía, Señor, a la iglesia, Señor, de Antioquía, Señor, que permanezcamos fieles. Padre amado, que podamos dar, Señor, de forma generosa a ti, Señor. Si no lo hemos hecho, Señor, remueve nuestros corazones, Señor, nuestros sentidos, nuestras prioridades, Señor. Amén. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder volvernos a ti, Señor. Deseamos, Señor, agradar, Señor, tu corazón. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor. No lo podemos hacer solo, necesitamos tu Espíritu Santo. Señor, que en nosotros haya ese sentir, que sea una dádiva, Señor, que sea una alegría el poder dar, Señor, a tu pueblo, poder sostener, Señor, el templo de Dios por tu gracia. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tenemos...